Bienvenidos un día más a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias del día. Nos fijamos en la actualidad, en las últimas horas pendientes de Israel. Ojo con esto, porque se espera que el ejército israelí avance con su operación militar en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, según lo planeado. Es lo que dice una fuente al corresponsal de Axios, Barak Ravid, este jueves. Las negociaciones de alto el fuego en el Cairo, que también se centraron en la liberación de rehenes en la franja de Gaza, han terminado y la delegación israelí ya está en camino de regresar a Israel, según confirmaba la fuente. También se dice que los funcionarios israelíes presentaron sus reservas a los mediadores sobre la propuesta de Hamas. En concreto, se esperaba que el gabinete de guerra israelí celebrara una reunión esta tarde, después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtiera que Washington detendría sus envíos de armas a Israel si lanzaba una invasión a gran escala de Rafah, donde actualmente se encuentran más de 1 millón de personas refugiadas. Mirando a Gaza, les contamos que las partes involucradas en las negociaciones sobre un alto el fuego en la franja de Gaza han decidido suspender temporalmente las conversaciones debido a la situación actual en la ciudad de Rafah. Es lo que informa este jueves Al Jazeera, citando a un funcionario estadounidense informado sobre este asunto. Según la fuente, la delegación de Hamas y el director de la Agencia Central de Inteligencia, William Burns, abandonaron el Cairo, mientras que los representantes de Israel, Egipto y Qatar aún se encuentran en la capital egipcia. Mientras tanto, NBC News informó de que el gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no aceptará un alto el fuego y un acuerdo de toma de rehenes a menos que se permita a Israel continuar con su operación terrestre en Rafah. Seguimos mirando a lo que sucede en Oriente Medio. Les contamos que Isaac Arriseg, miembro del buró político de Hamas, ha dicho este jueves que la delegación del grupo palestino abandonó el Cairo después de la última ronda de negociaciones de alto el fuego con Israel. No se ha logrado ningún acuerdo cuando Israel inició operaciones en Rafah, en el sur de Gaza. Arriseg dijo que la operación israelí tiene como objetivo obstruir los esfuerzos de los mediadores y escalar la agresión y la guerra de exterminio. La oposición internacional a la invasión de Rafah se aceleró en los últimos días y Estados Unidos ha prometido detener los envíos de armas a Israel si decidía continuar con la operación. Miramos de nuevo a Israel. Es que se espera que el gabinete de guerra israelí convoque una reunión este jueves por la noche, después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtiera que Washington detendría el suministro de armas en caso de que Israel decidiera seguir adelante con su plan de operación militar en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, según han dicho varias fuentes a la CNN. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha subrayado anteriormente que Israel seguirá luchando solo contra el grupo militante de Hamas si se le obliga a hacerlo. En una entrevista exclusiva con CNN el día anterior, el presidente estadounidense subrayó que su administración detendría todas las entregas de armas a Israel si lanzaba una invasión a gran escala en Rafah. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, respondió a informes anteriores que sugerían que Estados Unidos detuvo el envío de armas a Israel, destacando que Washington está actualmente revisando sus envíos de asistencia a corto plazo a Israel debido a los acontecimientos que se desarrollan en Rafah. Pendientes de Netanyahu, el primer ministro israelí ha dicho en un vídeo publicado en X este jueves que Israel continuará su lucha contra Hamas sin el apoyo de nadie si es necesario. Dice que si Israel se ve obligado a permanecer solo, va a hacerlo, que no tiene ningún problema, es lo que ha señalado, añadiendo que ninguna presión será lo suficientemente fuerte como para hacer que Israel desista de defenderse. Los comentarios del primer ministro se producen después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijera que su país suspenderá los envíos de armas a Israel si lanza una invasión a gran escala de la ciudad de Rafah, donde, como les contábamos, 1,5 millones de personas se han refugiado desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas. Miramos también a Irán, a palabras del ministro de Asuntos Exteriores iraní, Hossein Amir-Abdollahian. Ha dicho que habrá duras repercusiones para los partidarios de la guerra de Gaza si Washington no presiona a Netanyahu para que acepte un alto el fuego. Dice además que la entidad sionista busca frustrar los esfuerzos por detener la guerra cerrando los cruces de Rafah y Kerem Shalom. Añade que Washington debe elegir entre presionar a la ocupación para que detenga la guerra o introducir en la región un nuevo nivel de tensión. Pendientes de Irán, les contamos que podría cambiar su doctrina nuclear si su existencia se ve amenazada. Es lo que dice este jueves Kamal Karrazi, asesor del líder supremo ayatolá Ali Khamenei, a la red de noticias estudiantiles de Irán. Dice que no tiene ninguna decisión de construir una bomba nuclear, pero si la existencia de Irán se ve amenazada, no habrá otra opción que cambiar su doctrina militar. Es lo que ha dicho el propio Karrazi, añadiendo que en caso de un ataque a las instalaciones nucleares de Irán por parte de Israel, la disuasión cambiará. El comentario se produce a raíz de recientes acciones militares, incluido el ataque con misiles y drones de Teherán contra Israel en abril, en represalia por un ataque israelí a su embajada en Damasco.
Pendientes también un día más del Mar Rojo, les contamos que el líder del movimiento Hutí de Yemen, Abdel Malik Badr al-Din al-Houthi, ha advertido este jueves que el grupo atacará cualquier barco de cualquier compañía involucrado en el suministro de bienes a Israel en respuesta a la agresión israelí a Rafah. Dice que siempre que el enemigo tiende a escalar, debemos escalar aún más, es lo que ha dicho al-Houthi en un discurso televisado, añadiendo que el grupo respaldado por Irán ya está considerando la quinta y la sexta fase de la escalada del conflicto, que incluiría operaciones muy importantes, sensibles e influyentes. El jefe hutí afirmó además que no hay líneas rojas que puedan impedir que el grupo militante lleve a cabo sus acciones. Pendientes también de China, donde se están disparando las alertas. El Ministerio de Defensa chino ha dicho este jueves que descubrió dispositivos de vigilancia ilegales dentro de las aguas territoriales de China. No ha revelado el origen ni el propósito exacto de los dispositivos, pero sí que están anunciando que las agencias de inteligencia extranjeras han estado utilizando diferentes métodos para fortalecer su vigilancia de las áreas marítimas de China, llevando a cabo una serie de actividades de recopilación de inteligencia y de espionaje técnico, es lo que apuntaba el Ministerio según el Global Times. El descubrimiento se realizó cuando varios países están acusando a China de espionaje, incluidos Estados Unidos, Reino Unido y Alemania. Ojo, porque hay alerta en China, han encontrado dispositivos de vigilancia extranjeros en zonas marítimas. Pendientes también de Europa, miramos a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Dice que Europa debía escuchar las advertencias de Lituania en 2014, cuando decían que Putin no iba a parar ahí. Añade que les ha llevado demasiado tiempo despertar ante la amenaza de Rusia. Escuchamos. Honourable members, for many years Lithuania warned Europe about the dangers of Russia. After 2014, you told us that Putin would simply not stop. Europe should have listened. It took us too long to wake up to the threat of Putin's Russia. But today our Union stands firmly at your side for freedom and against. Miramos también a Reino Unido. Al secretario de Asuntos Exteriores británico David Cameron ha afirmado este jueves que Reino Unido debe hacer de la seguridad una máxima prioridad en medio de una situación geopolítica global que es más peligrosa, más volátil y más conflictiva de lo que la mayoría de nosotros hemos conocido. Dice Cameron que su convicción es que nosotros, con sus socios, puedan optar por marcar la diferencia, es lo que afirmaba Cameron en una rueda de prensa, al tiempo que instaba a tomar medidas contra adversarios como China y Rusia y también sus actividades malignas. Cameron ha insistido en que Reino Unido debe ser más duro y más asertivo. Dice que no se pueden permitir el lujo de ser ingenuos. Pendientes de las tensiones en Europa, uno de los representantes, uno de los líderes occidentales que más han venido advirtiendo durante los últimos meses ha sido el presidente francés Emmanuel Macron. Habría la posibilidad de enviar tropas a Ucrania. Ojo, porque hay respuesta por parte del alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Josep Borrell critica a Emmanuel Macron. Lo escuchamos. Mismo Macron, porque tengo mucho respeto y admiración, como corresponde, que al principio de la guerra en Ucrania decía que no había que humillar a Rusia. Sí. Que decía, bueno, nuestra respuesta tiene que ser teniendo en cuenta que Rusia es una potencia nuclear, no la podemos poner contra las cuerdas, estamos lejos de ponerla contra las cuerdas, no podemos humillar a Rusia. Y nuestra intervención tiene que ser pues gradual, ilimitada y medida, etcétera. Y lo ha sido, ¿eh? Pero ahora no, ahora está en un discurso mucho más de alarma, de decir, llevamos 2 años de guerra, esto no parece que se vaya a acabar, al contrario. Borrell, que por cierto decía que estamos ante una guerra inminente, decía hace nada que la guerra no era una fantasía, pero bueno, ahora critica al presidente francés Emmanuel Macron. Miramos a la OTAN. Dice que en caso de un conflicto armado entre Rusia y la OTAN, las tropas de la Alianza del Atlántico Norte tendrán que neutralizar Kaliningrado. Es lo que afirma el exjefe de la OTAN en Europa, Jens Stavridis. Dice que en caso de guerra, Kaliningrado necesitaría ser neutralizado para evitar que las fuerzas terrestres rusas, que probablemente operan a través del estado vasallo de Moscú, Bielorrusia, tomen el control del crítico corredor de Suwałki que corre a lo largo de la frontera entre Lituania y Polonia. Es lo que ha escrito en un artículo de opinión para la agencia Bloomberg. Con Finlandia y Suecia, uniéndose a la Alianza del Atlántico Norte, dijo, la OTAN podría utilizar el mar Báltico para presionar a Kaliningrado, que es una cuña geográfica entre otros miembros de la Alianza. Añadió que la mayor parte de la flota del Báltico tiene su base en la región de Kaliningrado y que la propia ciudad alberga importantes fuerzas aéreas
y de misiles. Pendientes de la OTAN, les contamos que no planea enviar tropas a Ucrania, al menos es lo que declara el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, en una entrevista con el diario italiano La República. Dice Stoltenberg que la OTAN no tiene intención de involucrarse directamente en el conflicto ucraniano. De acuerdo con sus palabras, desde la Alianza Atlántica dejan claro que no enviarán tropas a Kiev. Agregó que Ucrania no pidió que la OTAN desplegara sus tropas en el territorio del país europeo, que lo que quiere Kiev, lo que solicita es más apoyo, municiones y artillería para operaciones ofensivas. El jefe de la Alianza Atlántica subrayó que el objetivo es apoyar a Ucrania y evitar una escalada. Miramos a Polonia, que está reforzando la barrera de metal que tiene a lo largo de su frontera con Bielorrusia a fin de frenar la inmigración ilegal, y piensa hacer lo mismo en su frontera con Rusia. Es lo que anuncia este jueves el ministro de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz. Ha dicho que la mayor presencia de fuerzas polacas y aliadas en regiones cercanas a la frontera ayudará también a reforzar el flanco oriental de la OTAN y de la Unión Europea. Esa presencia ha sido incrementada desde el inicio del conflicto en Ucrania. Dice Kamysz que están reparando la barrera en la frontera Polonia-Bielorrusia y que están fortaleciendo esta barrera. Dice que hay campamentos militares que están respaldando a la Guardia Fronteriza en la región y la inversión para este propósito es la más alta en la historia de Polonia. Es lo que ha dicho Kosiniak-Kamysz a la emisora de radio Z. Pendientes de Polonia, miramos también a Lituania. Las Fuerzas Armadas de Lituania han llevado a cabo este jueves unas maniobras de entrenamiento conjuntas con militares estadounidenses, en el marco de las cuales se han llegado a lanzar salvas de misiles HIMARS hacia el mar Báltico en una operación que Vilna señala que en parte busca disuadir a Rusia. Esta es la primera ocasión en que Lituania realiza ejercicios de este tipo, en los que han participado hasta 540 militares lituanos y estadounidenses. Las maniobras se han realizado en el marco del Steadfast Defender 2024, el mayor ejercicio de la Alianza Atlántica desde la Guerra Fría. Según ha destacado el ministro de Defensa de Lituania, Laurinas Kasčiūnas, estas maniobras muestran un cambio positivo en la comprensión de que no hacer nada no es reducir la escalada. Ha abogado porque estos ejercicios motiven a otros países de la zona a hacer lo propio. Miramos a Rusia este 9 de mayo. Como saben, Rusia ha celebrado el Día de la Victoria, que conmemora la caída de la Alemania nazi en el año 1945. En ese día tan señalado, el país aprovecha para exhibir su poder militar al mundo en un desfile multitudinario por la Plaza Roja de Moscú. Según está informando Huffington Post, este año es especial para Putin, ya que celebra este día tras su quinta victoria consecutiva en las elecciones presidenciales, y el desfile militar se estaba celebrando con total normalidad hasta que unos hackers han decidido actuar para mostrar su descontento con la guerra en Ucrania, que dura ya más de 2 años. Huffington Post está informando de que unos piratas informáticos, a los que no se ha identificado por el momento, han reemplazado los programas de televisión que estaban emitiendo en directo el desfile por el Día de la Victoria por unas imágenes con un mensaje claro contra la guerra, en los que se podía leer que la sangre de los ucranianos está en la mano de los rusos. Las imágenes de ese momento han sido grabadas y publicadas en redes sociales por Igor Susko, que ha escrito en X lo siguiente. Decía que el desfile militar del Kremlin, transmitido en televisores inteligentes, fue pirateado en todo el país y en su lugar se muestran imágenes hablando del no a la guerra. Pendientes de este hackeo, les contamos que el presidente ruso Vladimir Putin se ha dirigido a la nación este jueves durante la celebración del Día de la Victoria de la Segunda Guerra Mundial. Afirma que las fuerzas estratégicas de Rusia están siempre en estado de preparación para el combate y que no permitirán que nadie les amenace. Escuchamos al presidente ruso Vladimir Putin diciendo que quiere prevenir un conflicto internacional, pero que sus fuerzas nucleares están preparadas. Escuchamos. Nosotros estamos en contra de la superioridad de cualquier país o cualquier alianza. Rusia hará todo lo posible para prevenir una confrontación a nivel global y a la vez no vamos a permitir que nadie nos amenace. Nuestras fuerzas están en alerta. El propio Putin ha admitido que Rusia está atravesando un periodo de transición difícil mientras continúa la guerra en Ucrania y afirmó que el destino y el futuro de Rusia dependen de las acciones de su pueblo hoy. Ha acusado a los líderes occidentales de revisionismo y de deseo de justificar a los actuales seguidores de los nazis como un medio para incitar cada vez más conflictos regionales, hostilidad interétnica e interreligiosa para contener centros soberanos independientes de desarrollo mundial. El presidente Vladimir Putin, el presidente ruso, ha acordado retirar las fuerzas rusas y los guardias fronterizos de varias partes de Armenia a petición de Ereván. Es lo que apuntaba el portavoz de Putin este jueves en la agencia de noticias rusa
Interfax. El anuncio se produce tras la salida de casi 2.000 cascos azules rusos de la región de Nagorno-Karabaj y sus alrededores, a la que Azerbaiyán devolvió por la fuerza en septiembre del año pasado. Su salida puso fin a un despliegue de varios años que dio a Moscú una posición militar en la estratégica región del Cáucaso Sur. La decisión fue confirmada tras una reunión entre Putin y el primer ministro armenio Nikol Pashinyan, lo que marcó un cambio significativo en la presencia militar de Kremlin en la región. Sin embargo, los guardias fronterizos rusos seguirán estacionados a lo largo de las fronteras de Armenia con Turquía e Irán a instancias de Ereván. Pendientes de estas noticias de la retirada de Rusia en Armenia, les contamos también que el presidente ruso ha anunciado hoy que Bielorrusia va a participar en la segunda fase de las actuales maniobras con armas nucleares tácticas cerca de Ucrania, que el jefe del Kremlin ordenó en respuesta a las provocaciones y amenazas de Occidente, según informa EFE. Decía Putin que, dado que en territorio de Bielorrusia se encuentran desplegadas armas nucleares no estratégicas, han propuesto en esta ocasión a sus amigos y aliados participar en una de las fases de estos ejercicios. Precisó que las fuerzas bielorrusas que recibieron las armas nucleares tácticas rusas después del inicio de la guerra en Ucrania se sumarán a las maniobras en su tercera fase y que las correspondientes órdenes ya fueron impartidas al Ministerio de Defensa y al Estado Mayor General. Miramos a más noticias. Les contamos que 2 centrales hidroeléctricas ucranianas más han dejado de funcionar después de sufrir graves daños en el ataque ruso contra el sector energético ucraniano de la madrugada del 8 de mayo. Es lo que informaba este jueves a la empresa pública ucraniana Ukrenergo en un comunicado. Dice que la infraestructura de generación hidroeléctrica ha sufrido daños devastadores. El equipamiento destruido requiere esfuerzos considerables por ser reparado y reconstruido y de recursos financieros considerables, según se pudo leer en el comunicado. La empresa privada DITEC, el principal inversor privado en el sector energético ucraniano, ha informado también de graves daños en 3 de las 6 centrales térmicas que operan en Ucrania a causa del ataque, el quinto lanzado a gran escala por Rusia contra infraestructuras eléctricas ucranianas desde el pasado 22 de marzo. Desde esta fecha, los misiles rusos han dejado inservibles 2 centrales hidroeléctricas de las regiones de Dnipro y Kiev y han destruido más del 80% de la capacidad de generación térmica de electricidad de Ucrania. Miramos también a Zelensky. El presidente ucraniano ha afirmado este jueves que su ejército será capaz de retomar la iniciativa en el frente una vez haya recibido el nuevo paquete de material militar aprobado por Estados Unidos. Con el incremento del suministro de armas, dice, seremos capaces de pararlos en el este. Ahora tienen la iniciativa allí, no es un secreto, necesitamos pararlos y tomar la iniciativa en nuestras manos. Es lo que decía Zelensky en una rueda de prensa conjunta con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, que visitaba hoy Kiev con motivo del Día de Europa. Estados Unidos dio luz verde el mes pasado, tras medio año de bloqueo, a una nueva partida de ayuda a Ucrania de más de 60.000 millones de dólares. La Casa Blanca aprobó inmediatamente después el primer paquete de ayuda militar a Ucrania financiado con ese dinero. Seguimos mirando a Ucrania. El presidente ucraniano y la presidenta del Parlamento Europeo han reivindicado hoy en Kiev la unidad europea y el papel de las ciudades y las regiones frente al conflicto en Ucrania. Decía Zelensky que cuando Europa está desunida mandan el miedo y los orgullos y no la justicia y el respeto a la vida. Añade que cuando los líderes europeos no muestran la suficiente determinación, cuando los enemigos de Europa se permiten olvidar los límites morales y el derecho, se destruye la paz. El jefe del Estado ucraniano mandó este mensaje en presencia de Roberta Metsola durante su discurso de apertura del segundo Congreso Internacional, que empezó celebrándose la primavera pasada en Kiev. Acogía a alcaldes y líderes regionales de hasta 18 países. Pendientes de Ucrania, hablamos también de Argentina, hablamos del paro general que se esperaba hoy y que al parecer pues no ha triunfado mucho. Les contamos que la CGT ha realizado este jueves con adhesión de las 2 CTA su segundo paro general desde la asunción de Javier Milei en medio de una tirante relación con la gestión libertaria por sus políticas de ajuste para dejar atrás el déficit. Tras no concretar ninguna medida de fuerza durante los 4 años de la gestión anterior de Alberto Fernández, la central obrera resolvió ir a un nuevo paro a solo 5 meses de la llegada al poder de Milei, un reflejo de lo que viene sucediendo históricamente en la relación entre el sindicalismo y los gobiernos no peronistas. La mayoría de los sindicatos pararán este jueves, ya que la medida de fuerza fue convocada por las 3 centrales, por lo que se sentirá fuerte durante la jornada en casi todas las actividades, sin transporte ni atención en dependencias públicas, y solo se espera algo de actividad en algunos locales comerciales. El vocero presidencial, Manuel Adorni, ha vuelto a criticar a la CGT en las horas previas a la nueva medida de fuerza y tildó a la central obrera como los fundamentalistas del atraso, además de ratificar que a los trabajadores estatales que paren se les descontará este día.
Pendientes también de los BRICS, la alianza podría anunciar otra ronda de expansión en la próxima cumbre de 2024, la 16ª, prevista en octubre en la región rusa de Kazán. Los nuevos miembros, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Irán y Etiopía, también van a participar en esta cumbre y van a decidir sobre la ampliación. Hay muchos nombres, muchos rumores, muchas sorpresas. Ojo, porque el último país que está sopesando entrar, que ha mostrado ya su interés, es Corea del Norte. El principal objetivo de la alianza es la expansión y la desdolarización. El bloque quiere ampliar su huella global, invitando a nuevos países a unirse a la alianza. También apunta a hacer que los países en desarrollo abandonen el dólar y comercien en monedas locales para transacciones transfronterizas. En este sentido, son muchos los países que quieren entrar, hasta 40 quieren unirse a la alianza en 2024. Provienen en su mayoría de Asia, África y América Latina. La mayoría de los países tienen economías débiles y ven a los BRICS como su única salvación para mejorar su región. Sin embargo, no a todos los países se les va a permitir la entrada, ya que la alianza busca algo a cambio que también beneficia al grupo. Hablamos también de BBVA. Ha habido un giro inesperado del guión en la relación que en los últimos 4 años vincula a BBVA y Sabadell, empeñado el primero en proponer matrimonio al segundo y este en rechazarlo. A primera hora de la mañana de este jueves, el banco que preside Carlos Torres ha informado a la Comisión Nacional de Mercado de Valores de que lanza una oferta pública de adquisición voluntaria por la totalidad del banco Sabadell. Hay muchos rumores, hay de hecho, pues ya confirmación de que el gobierno quiere frenar esta OPA hostil. Contábamos esta mañana con Fernando Zunzunegui, que dice que el gobierno no lo puede frenar. Lo escuchamos. El gobierno no tiene esa capacidad. Tenemos un entramado institucional. La autoridad encargada de la defensa de la competencia es la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, la CNMC, y no debe ingerirse. En caso de que haya una injerencia política del gobierno en este organismo, tendremos un choque institucional. A lo mejor hay que apelar a la Comisión Europea, a la Unión Europea, para que ponga a tope a esta posible injerencia política. Es decir, que tras las calabazas recibidas el lunes por el Consejo de Administración que lidera Josep Oliu, rechazando la oferta de fusión, BBVA ha optado por recurrir a una OPA hostil, una operación legal pero controvertida, para la que en España hay que retroceder 40 años para encontrar un precedente. De nuevo, el Banco Bilbao Vizcaya sobre Banesto. Además, en aquellos años 80 fracasó aupando a la presidencia del banco a Mario Conde. Mientras tanto, el gobierno ha pasado al ataque, ahora contra la OPA hostil de BBVA sobre Banco Sabadell. El gobierno ha rechazado la decisión de BBVA de plantear una OPA hostil a Sabadell, tanto en la forma como en el fondo. Es lo que indican fuentes del Ministerio de Economía, un cambio de opinión radical del Ejecutivo, ya que hasta ahora, por voz del ministro de Ramo, Carlos Cuerpo, y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, no habían transmitido reticencia alguna a la absorción. Poco después, el ministro intervino en Televisión Española para advertir que el gobierno tiene la última palabra para autorizar la operación. El departamento de Carlos Cuerpo señala que esta operación introduce efectos lesivos potenciales en el sistema financiero español. Economía destaca que supondría un incremento en el nivel de concentración que podría tener impacto negativo en el empleo y en la prestación de servicios financieros, y advierte también de que un excesivo nivel de concentración introduciría un peligro potencial adicional a la estabilidad financiera, como indicaba el gobernador del Banco de España. Pendientes de más información, más últimas horas, de traerles también el mejor análisis, hacemos una pausa, unos minutos y seguimos con la mejor programación en Negocios Televisión.